¿Se escucha? Gracias a ustedes y gracias a la invitación de Juan y tuya, Sol, por permitirme conversar sobre este tema con un conjunto de compañeras y compañeros. Este es un tema en realidad que está muy vinculado al propio, no te diría el nacimiento del país, es bastante previo a eso, ¿no? Nosotros estamos en Buenos Aires frente al Río de la Plata. ¿A quién se le ocurre ponerle Río de la Plata al Río de la Plata, que tiene aspecto de cualquier cosa menos de plata? Se le ocurrió a los españoles que encontraban vía el Río de la Plata y buscaban a través del Paraná un camino hacia el Cerro de Plata del Potosí. Es decir, lo que querían los que vinieron acá por primera vez de afuera, los colonizadores, los conquistadores, era encontrar el camino hacia lo que se llama el Cerro Rico de Potosí. De ahí el Río de la Plata. Quiero decir con esto que el tema de la navegación, el tema del río, el tema de la salida de la producción y el vínculo entre este estuario o río, el océano, y las comunicaciones fluviales y terrestres es un tema muy antiguo y viejo. De hecho, ustedes saben que Buenos Aires, que tuvo dos fundaciones, tuvo una primera fundación en 1536 que fracasó, Pedro de Mendoza le fue mal, perdieron, pasaron hambre, fueron derrotados por los grupos originarios que estaban en la zona. Y después, en 1580, Garay hizo la segunda fundación de Buenos Aires. Garay vino de Asunción, ¿no? Es un vasco que vino de Asunción para hacer la segunda fundación. Ese es el primer tema. El primer tema es pensar que esto siempre fue un lugar de comunicación. Segundo, pensar que siempre ha habido dos grandes puertos en los dos costados del río, que son el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires. Y más que el puerto de Buenos Aires, antes de eso, lo que era Ensenada, ¿no? Lo que era entrada de Ensenada. El puerto de Montevideo es un puerto muy importante históricamente y que es el de Montevideo por el mismo nombre de la ciudad, porque es el monte que se ve, es la altura que se ve casi a muchísima distancia, creo que se ve como a 50 millas, porque no hay otra altura en el lado nuestro, ni en el lado uruguayo, salvo el Pan de Azúcar a la altura de Piriápolis, que te permita ver dónde podés entrar. Y Montevideo está al lado del puerto. Por eso la famosa descubrimiento Montevideo, que es en portugués la entrada. Por eso el puerto de Montevideo y la ensenada de Barragán, que era el lugar original donde entraban los barcos para este lado, eso de acuerdo a los vientos. Te ibas para Montevideo o te tenías que venir para acá de acuerdo a cómo entraras. O sea que el tema es largo y viejo y ha sido motivo de muchas batallas, de muchos conflictos, de muchos temas. Y por supuesto, todos recuerdan la batalla por la vuelta obligada, o sea, el intento anglo-francés de romper, de pasar como pasaron y tratar de establecer la libre navegabilidad de los ríos y con Corrientes, con Paraguay, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es un tema que viene de hace mucho tiempo. A raíz del aumento de la producción, y ya viniendo más adelante, más acá, comienzan los procesos de buscar mayor comunicación y mayor descenso. Es decir, la salida de buena parte de la producción comienza a pensarse a través de esta red de agua fluvial que permite acceder al Atlántico, al Océano Atlántico. Y ahí viene el nombre de un tratado, y quiero hacer esto para aclararlo bien, que es el Tratado de la Hidrovía, que algunos dicen que es un nombre que no corresponde, porque es un nombre que no existe en español,
Pero cuando se habla de la hidrovía, se habla de un tratado internacional que firmaron 5 países, que son Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Eso es la hidrovía. La hidrovía son 5 países que tienen una serie, que hicieron un tratado, que tienen un acuerdo, que de hecho tiene una sede que funciona en una secretaría técnica, sede que funciona en Buenos Aires, pero ese tratado conecta a los 5 países, establece una serie de normas, pero en realidad no hay que confundirlo, y eso es parte de la confusión que tiene algunas consecuencias políticas y económicas, con lo que sería y que habría que llamar en realidad la vía troncal de comunicación entre el Paraná, el Río de la Plata y el Atlántico. ¿Por qué? Porque el tratado, la hidrovía, lo que llama el tratado de hidrovía, comienza en el canal Tamengo, que es un afluente del Paraguay que va a Bolivia, y termina en Uruguay, en el puerto sobre el río Uruguay. O sea, no es ese es lo que se puede llamar hidrovía. Nada tiene que ver eso con un tema que es estrictamente argentino y que es la navegación por el río Paraná y su salida. Esa navegación es una navegación en una vía nacional propia, ¿de acuerdo? O sea, no es una cuestión de los otros países. Y de hecho, ¿y ahí qué se hizo? Bueno, ahí se hizo algo en los años 90, se hicieron varias cosas. En ese marco, así como se firmó el acuerdo de la hidrovía de los 5 países, también además de privatizarse los puertos y conocer todo eso, se hizo una licitación para ocuparse del dragado y del balizamiento de toda esta salida por el río Paraná. Pero el dragado y balizamiento no es desde Paraguay, no, es desde Confluencia. Confluencia está en Corrientes y es el sitio en donde, como su nombre lo indica, confluyen el río Paraguay con el río Paraná. De ahí para abajo de Confluencia es donde empieza la licitación que se hizo para dragado y balizamiento. Esa licitación fue realizada y se la concedió a una empresa, que es una asociación de empresas. Básicamente hay 2 grandes empresas muy conocidas. Una se llama EMEPA y la otra es una empresa belga muy importante en el mundo en dragado, que se llama Jean de Null. Esas 2 empresas tienen o han tenido desde entonces, como el 94, una cosa así, la concesión que se llama de hidrovía y que en realidad debiera llamarse la concesión del sistema troncal del río Paraná y Río de la Plata. ¿Qué importancia tiene el dragado y balizamiento? Bueno, la navegación del río, la seguridad del río y la efectividad. Algunas características de esta licitación que se hizo en los años 90, que todos sabemos que fueron años de gran liberalización económica y de privatización de recursos y de mecanismos, significó la creación de un mecanismo por el cual toda la responsabilidad sobre el mantenimiento de la navegación fue dado a estas 2 empresas. Y fue dado también de una manera que los mecanismos de control que estaban planteados en la misma licitación y en el mismo marco regulatorio que estableció Menem en su época, no se cumplieron. Se cumplieron un poquito al principio y después no se cumplieron nada. Es decir, durante 20 y tantos años se ha desarrollado la tarea, que muchos sectores exportadores están muy contentos con cómo se llevó.
Uno pregunta en distintos sectores vinculados al sector exportador, a las grandes empresas, si están contentos con cómo se llevó esta tarea, pero lo cierto es que es una tarea que no ha tenido mecanismos de control. Es decir, no sabemos en realidad cuánto se ha exportado estrictamente, no sabemos. No ha habido control sobre cuánto se ha cobrado y tampoco ha habido control sobre si ha habido subfacturación o no, y lo que todo el mundo dice, que es un secreto a voces, que en realidad en los puertos, en muchos de los puertos argentinos, se termina trabajando, haciendo harina o haciendo aceite o preparando peles de soja que viene del Paraguay y que Paraguay trae más soja a la Argentina de la que produce. Y lo mismo pasaría en Brasil. ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación de eso es una vieja tradición porteña que se llama contrabando. Uno saca la soja del país, la recibe por barcaza, la procesa como extranjera y entonces no paga retención. Eso es una cosa que lo lee uno en los diarios y es, diríamos, casi reconocida por muchos de los actores de este proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que desata todo esto? Desata todo esto un pequeño detalle, y es que en abril de este año termina la concesión dada a Jean Denul y a EMEPA. Y muchas personas pensamos que es la oportunidad de que se haga una cosa que, abrevando la experiencia, sea mejor para el interés nacional, para el desarrollo de los puertos y de las provincias y para el conjunto de la Argentina. Ahora voy a pasar a una segunda parte, que es esta licitación tiene que ver con el río Paraná, pero tiene que ver una parte con el río La Plata. Y el río de la Plata es un río que está regido, regulado por un tratado, en lo que se llama el Tratado del Río de la Plata y del Frente Marítimo, que es un tratado que hizo Perón en 1973. Ese tratado fue muy importante políticamente. ¿Por qué? Bueno, porque solucionó una serie de diferencias que había históricas entre Montevideo y Buenos Aires, los dos puertos que competían, porque estableció un mecanismo, y se hicieron dos tratados, y el del río Uruguay. El del río Uruguay fue conocido porque fue el que llevó al debate sobre las papeleras en su momento, ¿se acuerdan? Que Argentina señaló que Uruguay no había respetado el tratado al construir una planta sin la aprobación de la CARO, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay. En el Río de la Plata hay otra comisión, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, y que tiene que ver con las modificaciones que se hagan o no en los canales, en la profundidad, en las distintas cuestiones que tienen que ver con el Río de la Plata. Digo esto porque acá hay muchas cosas, que es un río sobre el que hay responsabilidades compartidas a partir de un tratado. Por ejemplo, Argentina concedió la profundización a 36 pies de la parte que va sobre Uruguay del canal, del canal, y nosotros estamos en 34 pies de este lado, en lo que se llama el canal Emilio Mitre, que es el canal que se hizo en el gobierno militar y que es el que permite pasar del Paraná al Paraná de Las Palmas y del Paraná de Las Palmas después, sigue al canal Emilio Mitre. Ahí tenemos 34 pies. Nosotros podríamos hacer 2 pies más ahí sin permiso a nadie porque ya está autorizado a todos los 36 pies. ¿Cuál es la importancia de la situación actual? La importancia de la situación actual es que hay dos formas de salir del Paraná. El Paraná en un punto se divide, acá abajo digo, se divide entre el Paraná de Las Palmas, que es el que viene sobre el lado
de la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires, y un desvío que se abre en dos caminos, que es el Paraná Bravo, y más abajo y más profundo el Paraná Guazú. El Paraná Guazú sale directamente al Río de la Plata para el lado de Martín García, que es donde están los canales de acceso. Uno que sí está funcionando y otro que podría funcionar. La situación actual es que enfrentamos un comercio creciente, el total de los barcos y del volumen de los mismos crece. Los barcos crecen porque cada vez los hace más grandes, porque de hecho el canal de Panamá aumentó su capacidad para trabar. Hay una cosa que se llama Panamax, que era el tamaño que entraba en el canal de Panamá, y ahora ese canal de Panamá es más ancho y además lo han hecho doble, con lo cual pueden circular más barcos. Y por lo tanto, el tamaño de los barcos y la profundidad que puede alcanzar un canal tienen que ver con la carga. Se entiende cuál es la cuestión. Si vos un barco no tenés más de tantos pies y tenés que cargarlo a la mitad, después tenés que recargarlo en otra parte, porque de lo contrario no vas a llevarte el barco vacío. Y hoy la profundidad del río Paraná hace que muchos barcos, o barcos más grandes, no puedan ir completos, repletos, por una sencilla razón de profundidad. Entonces, uno de los debates que hay es cómo se licita o para qué se licita ahora esta vía troncal que es el Paraná y que tiene la sede por el Paraná. Actualmente eso es complicado, pero digamos, se sale o por el Paraná de Las Palmas o por el lado del Paraná Guazú, pero lo cierto es que si salís de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, por el río, venís ahí y salís por el canal Emilio Mitre, luego tienes que tomar el canal Punta Indio y prácticamente llegas frente a Montevideo a una zona que es una zona de espera. Es decir, el tránsito está como colmado. De hecho, el canal Punta Indio, que es un canal que atraviesa el río, es un canal bastante contra natura, porque es así, de este a oeste, y todo el sedimento, que es enorme el sedimento que baja en el Río de la Plata, por eso tiene el color que tiene, y el 90% del sedimento viene del río Bermejo, todo eso hace que haya que hacer mucho más trabajo de dragado, porque el canal es como transversal a cómo vienen los sedimentos y a cómo está. Y además es un canal angosto, donde puede pasar un solo barco, y entonces te lleva a establecer una zona de espera que está prácticamente frente a Montevideo, pasando la isla de Flores y pasando lo que se llama el Banco Inglés, que es una vieja zona de naufragios, a más de 200 naufragios en esa zona. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema que no aguanta mucho más, que no puede desarrollarse mucho más y que obliga a la carga argentina a pasar prácticamente por Montevideo y por prácticos uruguayos y pagar la espera ya para salir de ahí al Atlántico. ¿Por qué es conveniente el Atlántico? Bueno, ¿por qué las empresas lo alientan? Las empresas extranjeras de transporte lo alientan porque de Montevideo salen ya más para el norte, para Europa con cierta facilidad, o para Santos si tienen que completar carga. ¿Cuál es el pequeño problema? Y me parece que es el hecho central para nosotros y para la provincia de Buenos Aires. El hecho importante es que la Argentina, desde el punto de vista del agua, no tiene comunicación entre su vía fluvial, que sería la vía troncal del Paraná y el propio Río de la Plata, y los puertos atlánticos. Y los puertos fluviales de la Argentina, para comunicarse con los puertos atlánticos de la Argentina, o sea, para ir de Mar del Plata a Ramallo, que son dos puertos de la provincia de Buenos Aires, tienes que irte a Uruguay. Es decir, tienes que salir hasta enfrente, entrar por el mar, entrar por la zona norte, quedarte en la zona de espera, tomar el canal Indio o si no, ir por el río. Pero digamos, lo cierto es que la Argentina está partida
está partida y no está articulada. Es como si hubiera una ruta que le falta un puente. ¿Cuál es el puente? El puente que permite la comunicación de los puertos marítimos con los puertos fluviales. Es un elemento de integración tan obvio eso que debiera ser natural que se encargue. ¿Y cómo se puede hacer eso? Uno puede decir, sí, está muy lindo, pero se puede decir, bueno, sí se puede hacer. Y se puede hacer a un costo bastante barato. ¿Cómo es? Es a través del llamado Canal Magdalena. ¿Cuál es el Canal Magdalena? El Canal Magdalena es un canal que en vez de estar atravesado como el Canal Punta Indio, y que se tapa siempre, y que es mucho más caro de dragar, y más largo, y que además lleva el 65% del atraso, del retardo de los buques en la navegación en toda esta zona, se debe a la espera que produce la estrechez y las dificultades del canal Punta Indio, que une la zona cerca de Montevideo con el canal Emilio Mitre, o con la entrada a Buenos Aires o con la entrada al Paraná de las Palmas. Por otro lado, hay que cambiar, porque el Paraná de las Palmas es una zona que tiene una serie de curvas en donde se presupone que en unos años los barcos más grandes ya no van a poder actuar, porque se bandean, se chocan para los costados. Tendría que ser unas obras de ingeniería y de impacto ambiental enorme. Ahora, ¿qué es el Canal Magdalena? El Canal Magdalena es un canal natural que existe y que va a la salida, y en vez de tomar, es como si uno viene del Paraná de las Palmas, Emilio Mitre, pasa frente a Buenos Aires, y en vez de doblar e irse por el canal Punta Indio hacia Montevideo, sigue para abajo en el canal Magdalena y llega a los 12 metros de profundidad, que es la zona ya más, la isobata de 12 metros, que es lo que se considera que está más ya profundo y está prácticamente en el mar. ¿Cuánto cuesta hacer el canal en Magdalena? Poco. ¿Están hechos los estudios del canal Magdalena? Todos. Es más, en la gestión anterior, en el 13, en el 14, en el 15, se hicieron todos los estudios para el canal Magdalena. Todos. El ambiental, el del suelo, porque hay muchos problemas. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta dragar? Depende. Si te encontrás con rocas, como hay, por ejemplo, frente al costado del canal Martín García, del lado uruguayo, hay partes que hay que dragar con rocas, que obviamente tenés que poner explosivos para dragar la roca. Si no, los barcos chocan, se hunden. Entonces, eso es más caro. Si tenés nada más que sedimento, es mucho más barato. Bueno, el canal Magdalena es más corto que el canal Punta Indio, es de sedimento, es más barato y tiene todos los estudios hechos. Tiene todos los estudios hechos, desde el ambiental hasta todo lo demás, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el acuerdo, el Tratado del Río de la Plata, hace que cualquier obra de modificación importante de la navegación tiene que tener la aprobación de la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y el canal Magdalena la tiene porque los uruguayos la dieron al no objetarlo y decidir incluso no participar, porque tenés la opción de poder participar en lo que haga el otro como parte del tratado. Entonces, el canal Magdalena está y no se hace, o no se ha hecho. Entonces, ahora que se va a hacer la licitación del sistema troncal del río Paraná y del sistema de salida, es el momento de que no se retrase más el canal Magdalena, que es la opción natural y más económica y ahorra un montón de dinero, y porque toda esa espera cuesta plata y cuesta personas, etcétera, etcétera. Y además evitaría varias cosas, ¿no? Evitaría, por ejemplo, tendríamos un mayor control, por eso tiene que haber un mecanismo de control grande, para evitar el contrabando o la subfacturación o lo que sea. Por ahí pasa el río, más de 4.500 barcos pasan por año y pasa, no sé, el 70%, el 80% de las exportaciones argentinas. Desde los cereales, pero no solo los cereales, en Campana tenés la fábrica de autos exportando. O sea que buena parte del núcleo vital de la actividad argentina sale por ahí. Otra parte sale por Buenos Aires y otra parte sale
por Bahía Blanca y un poco por Quequén, pero digamos, Bahía Blanca también tiene toda una salida, y por supuesto está lo del sur aparte. Ahora, además de esto, perdonen si soy medio confuso en la explicación, pero digamos, quiero destacar, yo quiero que ustedes tengan muy presente la fractura que hay en la Argentina entre la comunicación fluvial y la comunicación marítima atlántica. Es decir, el canal Magdalena es como un puente que une esas dos cosas. Y eso tiene un sentido estratégico extraordinario, pero no abstracto. Primero porque va a potenciar los puertos de la provincia de Buenos Aires, sin duda. Segundo, porque va a potenciar los propios puertos del sur, que repito, hoy para venir a Buenos Aires, o para ir a Ramallo, o para decir, hay que pasar por la espera en Montevideo, lo cual es una cosa de una falta de racionalidad económica extraordinaria. Y tres, porque uno de los temas pendientes de la Argentina, y que es motivo de otra charla, pero sería bueno tenerla también, es que tenemos que aprender a pensar a la Argentina como una Argentina bioceánica y pensar la Argentina como una Argentina marítima y como una Argentina que tiene que mirar hacia el Atlántico Sur, hacia las islas y hacia la Antártida. Y que en realidad en el siglo XXI esa perspectiva va a ser un tema extraordinario para esa estrategia de desarrollo humano que hay que tener en el país. Nosotros, eso se empezó, no sé si ustedes se acuerdan, porque son jóvenes, pero antes del 15, Cristina puso en marcha un programa que se llamó Pampa Azul, que daba la idea esa, ¿no? De tener una pampa, que se supone que es lo más rico de la Argentina, en el mar. Y para eso había que investigar. Se inició más por el lado de la investigación. Falta mucho de desarrollo. Después se volvió, obviamente Macri lo suspendió, después eso se volvió a desarrollar. Usted tiene ahí en Mar del Plata el INIDEP, que es un centro importantísimo que acaba de incorporar un barco, había incorporado uno y ahora incorporó otro que llegó de Vigo, y que son barcos de investigación muy importantes por el tema de los recursos. Pero digamos, si nosotros, además de eso, tenemos que tener otras cosas, tenemos que tener capacidad de control sobre nuestros recursos, lo que hoy difícilmente tenemos porque no tenemos casi medios, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que vean este tema de la licitación y del Canal Magdalena no solo como un problema de hacer una buena licitación ante una licitación que es mala y que si favorece a los puertos de afuera y no, y si permite contrabando o no. Además de todo eso, lo que está claro es que nosotros tenemos que construir ese puente que permita una integración del agua, del transporte por vía marítima o fluvial en la Argentina. ¿Por qué se armó todo el debate y por qué presenté yo el pedido de informes al ministro Meoni? Bueno, porque en realidad hace un par de meses el presidente se reunió con los gobernadores de las provincias que están sobre esta vía troncal, que son 7, ¿no? Son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, Formosa, Chaco y Santa Fe, y anunciaron, creo que fue en Santa Fe que se reunieron, y anunciaron que se iba a crear una empresa del Estado con 51% de participación estatal. En todo caso, el tema importante era que se daba una participación a las provincias. Ese es uno de los temas importantes. Hay otros temas importantes. Y luego salió ese decreto, el 949, que a algunos nos pareció que tenía una serie de elementos que nos parecían objetables, por lo menos mientras no hubiera mayor información. Una de las primeras cosas es que confundía, desde nuestro punto de vista, esto de hidrovía, que son los 5 países, con el sistema de la vía troncal, que es una cosa distinta. De hecho, la hidrovía termina en Nueva Palmira, que es un puerto uruguayo, que está a la salida del Paraná Bravo, que es un río interior de la provincia
de Entre Ríos. El Paranaguazú, que tiene mejor caudal y más posibilidad de profundidad, más barato, etcétera, etcétera, y que es el camino natural de salida por el río Uruguay hacia el río de la Plata, es el límite entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no se mezclaban esas dos cosas, no quedaba claro el rol de las provincias, que habían quedado o que quedan en ese decreto simplemente en un rol de asesor y no se sabe con qué fortaleza o con qué presencia, digamos. En realidad quedaba casi a un nivel de una ONG, solo que estas estaban directas y las otras podían convocarlas o podían pedir estar presentes. Ese es un segundo punto. El tercero es que no quedaba claro el camino. Bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué vamos a fortalecer? Vamos a fortalecer el Emilio Mitre, que es un canal que tiene una vida útil de unos años y después se acaba. Vamos a insistir en el canal Punta Indio, que también tiene una vida limitada y que es mucho más caro. ¿Vamos a construir el Magdalena, sí o no? Nada de eso aparecía muy especificado. Y sobre todo, no aparecía especificado ni los puntos específicos por donde se iba a hacer, ni el mecanismo de control, que es una de las cosas más importantes. Es decir, ¿qué mecanismo de control va a haber o que hay que plantear en la licitación que se haga? Y hay que tener presentes cosas que también se mezclaban. Repito, el canal Magdalena, y por eso es la importancia, tiene todo para que se convoque la licitación en 90 días o en 120 días. Tiene que hacerse una audiencia pública, tiene que hacerse no sé qué cosa y después ya está, porque tiene todo aprobado por el Río Uruguay. Donde vos quieras tocar el canal en profundización, el canal más allá de 36 pies, el Punta Indio o el Emilio Mitre o una cosa de esas, tienes que pasar por la Comisión del Río de la Plata, lo que son un par de años. Segundo, y detalle no menor, y es que cuando hablamos de los estudios que se hicieron para la licitación que nunca se concretó del Magdalena y que ahora creemos que es el momento decisivo de dar esa batalla para que se concrete y se haga, bueno, quiero decirles que todo el sistema que está concesionado desde hace 25 años no tiene ningún estudio de nada. De nada. Ni estudio ambiental, ni estudio de flujo, ni cómo hay una serie de temas técnicos, que yo no soy ingeniero, no lo sé, pero no hay estudio lo único seguro es que no hay estudio de nada. No hay estudio exactamente acá, no hay estudio absolutamente de nada. Por eso es que planteamos que se diera una explicación y que se apuntara a corregir lo que desde nuestro punto de vista no estaba bien planteado y favorecía a quién. Bueno, favorecía lo de siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros todos sabíamos que en abril de este año vence la licitación, la concesión, perdón, que tiene EMEPA y que tiene John Denul. Tanto es así que el gobierno que se fue tenía un preborrador de llamado a licitación preparado, que era básicamente la continuidad de lo que había. Pero en un año y pico, creo, o por lo menos no sabemos, que se ha avanzado muy poco en eso. Es más, por eso preguntamos. Y el hecho es que no hay, pareciera, mucho avance en los estudios que hay que hacer para la licitación. Por eso, lo que nosotros pensamos, bueno, si comenzamos el año pasado, por más que haya pandemia, se puede avanzar y ya si esto termina en abril, por ahí tenés que dar unos meses de prórroga, pero ya estamos con todo más o menos listo. Bueno, no estamos con todo más o menos listo. Tenemos por delante bastante más de un año para que pase todo, si pasa todo rápido. Lo cual no es casualidad, hay muchos intereses que están dando vueltas sobre esto y que indudablemente se han beneficiado del sistema actual y les gustaría que el sistema siga como está, por distintas razones. Por las navieras por una razón,
los que hacen otro tipo de subfacturación o directamente contrabando por otras razones. En general, la no existencia de control. Bueno, y ese es otro punto. No hay mecanismo de control alguno, ninguno. O sea, había uno que dejó de funcionar. O sea, nadie sabe lo que sale. Saben lo que lo sacan y los números es lo que dicen que sacan. ¿Se acuerdan de ese asunto de que pasaba lo mismo con el gas o con la minería y eso? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, con la diferencia que incluso en la licitación de Menem se ponía un mecanismo de control y ese ni siquiera se cumple, se desarmó. Entonces, el otro punto era también, bueno, pongamos un mecanismo de control y pongamos un dato importantísimo que nos parece a algunos de nosotros, es que si se va a dar en concesión, bueno, que el peaje lo cobre el Estado y que en todo caso pague después a las empresas en función del trabajo que puedan acreditar que han realizado en balizamiento o en dragado y los costos que presenten. Pero digamos, el tema de que el Estado sea el que cobre el peaje es un tema no menor, porque obviamente impone una regulación mucho más clara y transparente sobre lo que se mueve ahí. Bueno, eso es en pocas palabras de qué se trata todo esto. ¿Por qué se planteó y algunos compañeros, y el caso más obvio fue Horacio Tetamanti, que fue subsecretario de Vías Navegables, planteó el tema de la soberanía? Es porque Horacio justamente trabajó hasta el 15 en la preparación de la licitación de Magdalena y es muy consciente de las limitaciones. Y algunas de las cosas que hizo Macri, de conceder facilidades a 13 metros, y de hecho los usuarios dicen a 14 para la extensión a la entrada del río del puerto de Montevideo, de alguna manera, si nosotros no tenemos una estrategia de crecimiento, estamos resignando a que el centro de todo sea la salida por Montevideo y que los puertos argentinos queden como nada. Es decir, somos como, ¿vieron cuando los que tenían departamentos y les hicieron la autopista? Que vos quedabas con la ventana y mirabas la autopista. Bueno, la situación es un poco exagerado, pero es un poco así. La situación de los argentinos en general respecto de todo el movimiento del río es una situación donde vemos pasar, vemos las barcazas uruguayas, vemos las cosas, vemos que se van para Palmira, ven que van por otro lado, y nosotros tenemos poco que decir. Esto seguramente sería controvertido si le preguntamos a gente de alguna de las bolsas importantes de cereales del interior, van a decir que no, que el asunto está bien, que por qué vamos a interrumpir algo que está funcionando tan bien, que se haga la licitación y que se mantenga. Pero la verdad es que nosotros tenemos que recuperar herramientas de soberanía sobre eso y tenemos que propender a una mayor integración. Y esa integración se da con una licitación que modifique muchas cosas de la presente, que modifique tanto los lugares por donde se va, como los mecanismos de control de lo que se hace, y que definitivamente le dé a la Argentina la salida al Atlántico que significa el Canal Magdalena. Nosotros tenemos que tener una salida propia hacia el Atlántico y eso es el Canal Magdalena. No podemos resignar eso y la verdad es que hoy es el momento para hacerlo. Hoy es el momento porque está el vencimiento de la licitación, porque está el aumento de las cargas, porque hay una teoría de que el país tiene que tener más capacidad exportadora y también va a tener que tener importadora, y porque creo que desde la perspectiva de la integración regional, si no empezamos integrando nuestro propio país, no vamos a integrar nada. Ese es el tema. Son estos temas estratégicos donde obviamente se mueven muchos intereses bien grandes, pero yo tomé la decisión de plantearlo porque me parece que esa es la responsabilidad. Además, yo soy senador de la provincia de Buenos Aires. Y cuando me entero que para ir de Bahía o de Mar del Plata a Buenos Aires, a Ramallo, a Campana, tenés que irte a esperar el tiempo en Uruguay, digo, no, acá hay algo que no está funcionando bien. Así que
esperemos que se pueda arreglar. Creo que hay voluntad, creo que hay aspectos que todo el mundo es consciente que hay que cambiar de ese decreto. Esperemos que así se haga y esperemos que tengamos pronto el Canal Magdalena. Si tenemos el Canal Magdalena, tenemos la mitad del problema resuelto, porque tenemos nuestra salida y eso condiciona, de hecho, lo que se puede hacer con el resto. Jorge, muchas gracias. Tengo algunas preguntas para hacerte. No voy a hacer una intervención porque, desde luego, nuestro interés en el tema está muy relacionado con esta propuesta que venimos construyendo con movimientos sociales y sindicatos y algunas fuerzas políticas, estudiantiles, académicas, ambientales, de una planificación del desarrollo integral de nuestro país que tiene entre sus ejes crear trabajo y poblar la patria, ¿no? La tradición liberal de Alberdi y la tradición peronista. Y creemos que esto está muy vinculado a la matriz productiva de nuestro país y cómo las distintas provincias y pueblos del mal llamado interior pueden tener un acceso correcto a la comercialización de sus mercancías y de esa manera poder desconcentrar las megalópolis que con la pandemia vamos viendo que son cada vez más invivibles. Desde luego, para nuestra militancia y por una cierta degradación, si se quiere, intelectual en la política, estas cuestiones prácticamente no se discuten y si sabemos poner los ríos en el mapa es un milagro. La verdad es así. Y yo creo que lo ponemos en la Cámara de Diputados, un mapa de la Argentina, y le pedimos a los diputados que pongan los 10 principales ríos y todas las provincias y va a haber unos cuantos que no lo sepan completar. Por lo cual es un tema del que sabés vos y algunas personas más, y tu pedido de informes y la posición pública de Tetamanti creo que han servido como un disparador para en un momento muy importante, más allá de las matices, ¿no? En los planteos, la militancia, nuestro pueblo se pueda apropiar de esta discusión y dar las batallas que tenga que dar. Yo de tu exposición rescato algo que venía escuchando cuando estudiaba el tema, que el punto fundamental es resolver la cuestión del Canal Magdalena. Sí. Que ahí está la clave del problema. Y que eso implica una mejor interconexión entre los ríos y la salida al mar. Que increíblemente en la Argentina prácticamente no tenemos salida comercial al Atlántico, pese a ser un país que tiene una costa gigante. Bueno, esto pareciera ser un contrasentido y parece que tiene que ver con la tragedia de nuestro país desde los tiempos de la pandilla del Barranco, como decías vos, ¿no? Del contrabandeo hasta hoy. Vos hablaste que el decreto 949, que de alguna manera precipitó el debate, tiene una serie de déficit y una desventaja competitiva, si se quiere, al permitir una mayor profundidad que favorece el canal de Punta Indio. Esto es más o menos así. Sí, lo que hace es no arregla nada de lo que está mal y lo que está mal se va a profundizar si no lo arreglamos ahora. El problema del decreto es que permite una continuidad de lo que está mal o agrega algún perjuicio extra a la situación actual. Bueno, en la medida que no corrige el problema, la situación se agrava. Es como lo del medio ambiente, digamos. ¿Por qué? Porque naturalmente, si no tomamos una decisión sobre el Paraná-Guazú, bueno, los barcos van a seguir yendo por el Paraná Bravo a Nueva Palmira y entonces se consolidaría ese paso por Uruguay también y salida, y no va a haber salida acá, porque si Montevideo tiene un plan para reactivar y eso tienen derecho a hacerlo y está muy bien para hacer y ser más competitivo el puerto de Montevideo. Me parece que una competencia en que tengamos mejores puertos y más competitivos, me parece que está bien. Lo que no tiene sentido es que nosotros nos juguemos, es como un partido de fútbol, tratamos de ser iguales en el otro arco para sumar para nosotros, no patearnos en contra. Y eso es lo que nos parecía que toda la expectativa que había, porque además esto es una concesión que se prorrogó, la que termina de MEPA. Entonces,
Y se prorrogó porque, bueno, porque muchas veces pasan estas cosas y hay que preparar las cosas y hay que hacerlo y bueno. Entonces hay muchos intereses en eso. Pero lo cierto es que hay una conciencia importante en general en el frente de todos de que esta situación tiene que cambiar. Me parece que eso está consciente y que la licitación es una buena oportunidad para que cambie. Ahora, para eso hay que buscar a la gente que conoce. Yo no soy de los que conozco, pero tengo la prudencia de buscar a los que conocen y escucharlos y hacer las cosas y entonces aprender un poco y estar seguro que algunos ejes centrales de la convocatoria y del proceso se van a poner en marcha, porque digamos, bueno, muy bien, ¿cuándo vamos a tener la convocatoria de licitación? Por ejemplo, lo del Magdalena claramente sí se podría establecer ahora. En 90 días podías hacer la licitación. Una línea de acción correcta sería incorporar mediante un nuevo decreto, un decreto modificatorio, un llamado a licitación o a formulación de la construcción del canal Magdalena. Es muy fácil, hay que hacer una audiencia pública. Son tres cosas, creo. Una audiencia pública, otra cosa más, y después hacerse llamado a licitación. Ahora, esas cosas, en el caso de Magdalena, se pueden hacer en menos de 100 días. En el otro caso no, porque no hay estudio. Por ejemplo, cuando te digo los estudios ambientales, vos te imaginas que andar metiéndote a profundizar el río en el delta del Paraná no es una cosa inocua desde el punto de vista ambiental. Es decir, va a haber que hacer estudios y hay que hacer estudios. Ahora, todo esto hay que encararlo con no solo con la responsabilidad, sino con la importancia que tiene y con la cierta urgencia. Si nosotros tenemos, porque estas son las cosas que cuando decimos nosotros perdemos el rumbo o el país atrás, estas son cosas, es como el asunto de los pasos con Chile, que ahora se ha hablado por el viaje del presidente a Chile. Bueno, obviamente que tiene que haber pasos al Pacífico. Al Pacífico, eso es obvio. Y está bien que Argentina se sume a la fibra óptica que va a ser submarina, sí, está bien, porque es mucho más barato la fibra óptica, porque entrar en la fibra óptica que va a ir a Australia, imagínate qué cablecitos submarinos se van a mandar. Bueno, está bien. Bueno, esto es otra cosa de ese estilo. Es menos visible, pero es muy claro. Y el primer paso es Canal Magdalena. Para lo del Canal Magdalena nos queda claro la concesión actual, ¿no? La concesión actual que vence. ¿Qué habría que hacer con esa concesión, desde tu punto de vista? Eso es más complejo técnicamente. Yo no sé qué hacer. Lo habitual es que vos prorrogás hasta que se convoca. Okay. A menos que tengas a alguien que esté dispuesto a hacerse cargo, que es una cosa que no haces tampoco un día para el otro. No es no manejar las dragas y todo eso de un día para el otro. Eso requiere, pero también puede ser pautado y conversado y puestas condiciones más estrictas. Muy bien, esperamos hacer la convocatoria en tal plazo y en entre medio suceden tales cosas. Muy bien. Es decir, podemos funcionar paralelamente el Canal Magdalena y el de Punta Indio. Sí. El día que esté más activo el Magdalena es obvio que se va a llevar más la parte nuestra que lo que está. Así como que tenés la ruta 8 vieja y tenés la Panamericana. Una vez que hiciste la Panamericana, la ruta 8 ahí es una especie de avenida en Derqui o en Pilar, digamos. Dejó de ser la ruta que te llevaba. Es exagerando, digamos. Pero digamos, sí hay un problema con el canal Punta Indio de que es contra natura, digamos. Tiene y es mucho más largo y es contra natura. O sea que, el Magdalena potencialmente es un canal de doble vía, podían hasta ir y volver barcos. Y hoy ni siquiera está puesta la boya, que yo pedí también, yo pedí que se lo bollara, porque si quiere venir en un velero, tampoco puede llegar hoy, a pesar de que es un canal natural que está reconocido. Entonces, hay que dar pasos que muestren porque además también todos estos temas que involucran intereses muy complejos y muy diversos, requieren de mostrar decisión en el rumbo que vos tomás. Porque si no, es muy difícil, porque realmente son cosas a veces muy complejas y son intereses muy
muy grandes los que están detrás de todas las cosas y de distinto tipo, y no todos son intereses malos, digamos, son intereses que obviamente van a buscar. Entonces hay que mostrar también firmeza y decisión. Y creo que el hecho político que define eso hoy es que salga una pronta licitación del Magdalena, que además es relativamente barato en términos de lo que cuesta hacer un canal, porque si vos decís que cuesta no sé cuántos miles de millones de dólares, no cuesta eso. Entonces es realizable con la financiación. Y de hecho, una de las cosas importantes que logramos este año es que en el presupuesto está fondos para el Canal Magdalena, cosa que al principio parecía imposible lograr en un presupuesto que es obviamente tan restringido. Sin embargo, se logró poner eso, y eso fue una demostración del interés de algunos que insistimos en eso, pero sobre todo también del apoyo de la provincia de Buenos Aires y del gobernador a esta propuesta, porque creo que ellos tienen muy claro, así como estuvo en Mar del Plata hace poco anunciando cosas, creo que tiene muy claro esto de la integración de los puertos, que no puede tener una provincia partida por la mitad en los puertos. Mira, en Navidad yo estuve con los compañeros de la Federación Aceitera, una huelga que tenían en Dreyfus. Sí, me acuerdo. Y me llevaron a mostrar, me mostraron, ¿no? Algo que a mí que soy no conozco el tema, estoy aprendiendo. Bueno, es un gigante, ¿no? Es un monstruo. Ah, sí. Entra el tren para adentro y tiene su puerto. Y lo que me decían los compañeros es que en origen, digamos, donde desembarca el grano, tampoco hay ningún control. Es decir, que es un puerto donde la empresa hace básicamente lo que le parece. ¿El control debería ser en el puerto privado, si se quiere, de Dreyfus, o debería ser en la salida por el Río de la Plata o por Bahía Blanca? ¿O en ambos lugares? Bueno, tendría que haber en varios lugares. En general, por eso también es importante el control de la vía troncal. Es decir, la vía troncal, porque los barcos no pueden andar así, no andan así nomás los barcos. Los barcos tienen que tener un rol y es como, obviamente que es mucho más complejo que los propios camiones, ¿viste? Bueno, puedes andar con un camión, con ganado o con grano paseándote por la ruta sin que te paren y te diga, bueno, ¿cómo es los papeles que tiene? Bueno, todo eso hay que tenerlo. Y obviamente, más allá de lo que se puede hacer en los puertos, que se debería hacer, me parece que en la vía es donde también tiene que haber un control grande. Vos hablaste bastante de las exportaciones. En relación a las importaciones, ¿se aplica básicamente el mismo criterio o hay que tener alguna consideración particular? Porque también me consta que el problema del contrabando no es solamente un contrabando, digamos, hacia afuera, sino hacia adentro. Y que el 60 y pico de los contenedores que entran por ahí también, ¿no? Sí. Claro. Y en relación a eso, ¿el Canal Magdalena permitiría también un control de las importaciones? Bueno, eso, el Canal Magdalena específicamente evitaría, te hace traer acá. Todo el comercio va a estar más controlado. Y sobre todo nosotros sabemos que tenemos un problema de subfacturación y sobrefacturación, y sabemos que el problema no es solo el control burocrático, sino una serie de temas que tienen que ver con instituciones, con los costos, en fin, es un asunto complejo. Pero está claro que es importante avanzar en esa dirección. Si vos hoy, para unir Bahía, insisto, con Campana, en Bahía vos tenés todo el polo petroquímico, ¿no? En Campana tenés la destilería que hoy es de Action, que era históricamente de ellos. Son dos de las destilerías más importantes del país, y sumás la de La Plata. No podés hacer cosas entre ellas sin pasar por Uruguay. Es una cosa que no tiene sentido. No es lógico eso. Entonces, sí, para las importaciones también va de lo mismo. Lo que pasa es que las exportaciones tienen un perfil muy especial por toda la importancia que tienen los granos hoy en la exportación. Claro. Pero de todas maneras, hay que acordarse que
Perón hizo Somisa, que es donde ahora está Techina, en San Nicolás, porque eso era una salida natural y ahí podía ingresar el carbón, que viene de afuera, es importado el carbón para hacer el acero, pero iba a bajar el hierro del Mutún, que es el gran cerro y yacimiento de hierro que está en Santa Cruz de la Sierra, acostado al lado de la frontera con Brasil, a la altura de Puerto Suárez y Corumbá, más o menos un poquito más arriba. Y de ahí iba a bajar el acero y ese era el modelo. Es decir, el señor, ¿por qué corno puso San Nicolás donde lo puso? ¿Porque le gustaba San Nicolás? Porque no, lo puso ahí porque era un lugar estratégico para desarrollar. Y entonces, y de hecho, si vos ves la cadena de las automotores entre la del General Motors de Rosario y la Toyota de Campana, vos tenés toda esa franja, que la franja industrial y que fue el llamado cinturón rojo en una época por el activismo sindical muy combativo que tuvo, tiene un desarrollo industrial grande, importante y que es obvio que hay que mantener. O sea, es toda una zona estratégica y nosotros tenemos que ayudar a integrarla. ¿Cómo te imaginás vos que impactaría este reordenamiento marítimo fluvial en la idea de planificar nuevos asentamientos productivos y humanos con la perspectiva de repoblar y desconcentrar los grandes centros urbanos y crear nuevas oportunidades de vida para las nuevas generaciones? Siempre es difícil medir, pero lo cierto es que una nueva perspectiva en toda la vía troncal fluvial tendría que mejorar el acceso a los distintos puertos argentinos. Y eso vale desde Ramallo hasta Barranqueras en Chaco. Esto no es solo la vía troncal, porque la vía troncal es la vía, para entrar a Barranqueras tenés que hacer otra cuestión, pero por eso es importante que estén las provincias, porque si las provincias no están, como no han estado hasta ahora, en el sistema, es una idea que tiene que haber alguna cosa que permita que las provincias tengan un nivel de plantear cosas y de peso en la solución, entonces vas a poder mejorar el acceso a las provincias y por lo tanto facilitar mecanismos de desarrollo. Hoy muchos puertos están casi, los que no son grandes, ¿viste? Ya están medio, no se puede. Entonces no te sirven para transporte fluvial de cosas importantes que deberían servir. Si vos estás pensando en construcciones o estás pensando en desarrollo de actividad o en envío de productos, es obvio que el transporte fluvial es barato y es bastante más económico y es difícil pensar el desarrollo de Europa sin la cuenca del Rin y del Danubio. Entonces, razonablemente, eso tiene que servir. Eso y en el norte que seguimos sin gas, porque nuestro gobierno anterior terminó el gasoducto, pero después el que vino después impidió todo. Y ahora tenemos un gasoducto que está ahí, pero que no llega a la gente. O sea que es eso otra y que eso es costoso, ¿no? La red de distribución urbana es muy grande, pero eso es una cosa fundamental. Nosotros tenemos todo el noreste sin gas. Eso es una cosa muy, muy... Después queremos hablar de cómo hacemos el desarrollo. Bueno, si no tenemos gas, va a ser difícil. Bueno, hoy hablaba con Malena Galmarini, que está en AISA, sí. Y estábamos discutiendo cómo hacer llegar el agua a más de 1000 y pico de barrios populares de la zona servida por AISA, que no tienen agua, ¿no? Y había 3 tercios. 2 tercios que, el primer tercio que tenía las redes informales y había que formalizarlas, el segundo tercio que no tenía redes, y el tercero que no tenía siquiera factibilidad para hacer las redes, porque salvo que hagas un desvinculado, ¿no? Como hacen los countries, lo que ha sucedido históricamente es que los servicios siguieron a la gente y no la gente una planificación de cómo iban a estar los servicios, ¿no? Parece que es algo que se va repitiendo por la incapacidad que tenemos de planificar el desarrollo de nuestro país con algún criterio, digamos, de no inmediatismo.
Digo, en un periodo largo, no me refiero a un gobierno particular. Te voy a hacer una última sobre este tema. Vos mencionaste el paso, digamos, un proyecto de Argentina o de Patria Grande bioceánica, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esta discusión que tenemos hoy sobre la cuenca hídrica, el troncal, la hidrovía del Plata con la cuestión bioceánica? Bueno, primero, nosotros tenemos todavía una comunicación débil con la Patagonia en general. O sea, sacar la provincia de Buenos Aires y bajar un poquito más, y resulta que ahí hasta tenemos que reactivar el tren que sale a Bahía, ¿no? Que es un puerto natural de salida de muchísima producción. Tenés varios puertos en la Patagonia, pero tenés un nivel de integración todavía muy bajo, ¿no? Esa es mi primera impresión. Entonces, si vos vinculás las dos cosas y si vos ponés el dinamismo y todo lo que hay ya y facilitás la llegada de las cosas hacia el sur, vos vas a tener un mayor incremento de la actividad y una mirada distinta. Nosotros tenemos que tener una mirada distinta sobre nuestro propio país. Es como lo que vos decís del 10% de la pesca, de la pesca social. No existe, no se cumple. Nadie se le ocurre que se cumpla. ¿Por qué? A la gente no le gusta comer pescado, esta es la teoría. Entonces, es interesante la experiencia que te decía de los muchachos del Cecín de La Plata, porque a la gente le gusta comer pescado y todo, come pescado chocho, pero ¿cómo no le gusta? No sabe, no puede, no lo ha probado, porque no tiene sistema de frío, porque es decir, no es una cosa de me gusta o no me gusta. Y la verdad es que si uno mira, todos los pueblos que han comido pescado, son pueblos, por ejemplo, altos. Es una cosa muy impresionante. No digo solo nórdicos, pero andate a la zona a cualquier país, incluso africano o el mismo Brasil, los que están en la costa sobre el mar y pescan son más altos que los que están comiendo solo ñame o mandioca, porque tiene una riqueza nutritiva muy, muy importante. Entonces, me parece que cuando hablamos de la integración, estamos haciendo un camino de tratar de no separar, porque la Patagonia sigue siendo distinta. Tenemos aviones, tenemos rutas, tenemos cosas, pero todavía me parece que hay mucha, primero en general, desconocimiento y mucha necesidad de mayor interacción, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, eso es una antigüedad sociológica, ¿no? Emil Durkheim hablaba de la solidaridad mecánica y de la solidaridad orgánica. Y decía que la orgánica era la más compleja. Nosotros en algunos casos estamos todavía en la etapa de la solidaridad mecánica y no de la orgánica. O sea, tenemos que pasar a ser un organismo, diría Durkheim, más complejo. En términos de otro señor que no era francés sino alemán y que estuvo mucho en el Museo Británico, tendríamos que estimular el desarrollo de las fuerzas productivas sin que hubiera esa concentración de capital. Muy bien. Es un desafío complejo. Jorge, muchas gracias. No sé, Sol, si vos querés agregar algo más. No, yo tenía una preguntita, porque en el artículo 2 habla de la posibilidad de concesionar otras vías en el decreto. Claro, bueno, y eso no es una posibilidad de concesionar, o sea, de licitar Magdalena. Sí, pero no lo dice. No lo dice. Exactamente, eso es una posibilidad, pero esa posibilidad, como justamente el Magdalena es lo único que se puede hacer ahora, creo que debiera estar de una manera explícita. Es como si yo te invito y te pongo en un café, un café cortado en tu lugar, y te digo, ¿querés un café? Y llamo al mozo para decir, a ver, cuando venga el mozo te pido un café. Tenés el café adelante, toma ese café. Me parece que lo que necesitamos es justamente más especificación para evitar, porque si no, las buenas intenciones muchas veces
después no se pueden cumplir por múltiples razones, porque hay líos de todo tipo, porque son épocas muy difíciles, porque no están las vacunas, no hay en el mundo vacuna. Ustedes vieron el lío que hay en el mundo con la vacuna, que resulta que se han prometido vacunas y las grandes empresas, empezando por Pfizer, tienen la planta de Bélgica, de Pfizer, que es la más grande de Europa, y que la que iba a dar las no sé cuántos millones para el Reino Unido, está cerrada. No es que está produciendo menos de lo que se esperaba, está cerrada. Entonces, yo no desconfío de las intenciones de la gente, pero me parece que hay que garantizar ciertos resultados. Y para garantizar ciertos resultados hay que hacer pasos concretos que vayan en una dirección. Bueno, el Papa Francisco, ni bien empezó la cuestión de las vacunas, anticipó, ¿no? Sí, claro. Acaparamiento, de que había, bueno, este sistema genera estas situaciones irracionales de especulación. Y en la medida que haya olas más nuevas y cepas nuevas, la gente se pone más nerviosa. Así es. Viste que parece que bueno, Jorge, sí, dale. No, quería agradecer a más de 260 personas que están escuchándonos en YouTube, que por ahí nosotros no las vemos, pero que están ahí y que están comentando muchísimo en relación a la charla. Bien. Bueno, gracias a ustedes. Claro, Jorge, que le tenemos que dar alguna vueltita más, pero que nuestras fuerzas tienen que empujar hacia el lado de que se concrete este proyecto de tener nuestro propio canal y tener nuestra propia, increíblemente, salida al océano, no al Pacífico, sino al Atlántico que tenemos acá nomás, ¿no? Empecemos por un océano, ¿no? Hasta ahora no somos ni bioceánicos ni unioceánicos. Entonces, podemos empezar por el canal Magdalena y creo que es muy importante y que nadie se tiene que ofender por plantear estos debates, por empujar esto dentro de la coalición de la que todos somos parte en este momento, por lo menos todos los que estamos acá, y que es un aporte para un proyecto nacional, popular, latinoamericanista, humano, y en ese sentido nuestra convicción nos empuja a dar la voz de alarma cuando vemos que hay cosas que se están haciendo mal o que no se están haciendo correctamente. Ese es el espíritu un poco de estas charlas, de algunas declaraciones que hacemos y que a veces pueden ser un poco incómodas, pero creo que nos hacen bien a todos, por lo menos nos sirve para reflexionar, así que te agradecemos, Jorge. No, gracias a vos, Juan, vos sabés la importancia que yo doy a todo ese trabajo y bueno, a tu disposición. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Juan. Hasta luego, Sol, gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos.